Victoria del Real Madrid con un Mario Hezonja descomunal en el último cuarto. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid 7-9-9-6 frente a la Virtus de Bolonia. El Real Madrid que ya pues intentará optar a esos 3 primeros puestos de cara a obtener la mejor posición posible de cara al top 8. Un partido realmente muy apetecible. Me ha gustado el Real Madrid en bastantes tramos, aunque luego ha habido algún conato de volver a las reminiscencias peores de esta temporada, pero la verdad creo que el equipo ha estado bastante rápido, con ritmo, canastas fáciles, ha podido correr, ha dominado el rebote. Momentos espectaculares a nivel individual. También, bueno, creo que ha habido buenas conexiones de juego en general del Real Madrid y Chus Mateo. Y interesantes aportaciones. Eddie muy bien bajo el aro. Es verdad que lo de los tiros libres nos ha lastrado todo el partido. Creo que con esas grandes ventajas frente a la Virtus de Sergio Scariolo, si hubiéramos metido unas cifras normales de un equipo tipo Real Madrid en el 470, hubiera sido un partido roto antes si cabe. Ellos han tenido su momento, Marco Bellinelli para volver, Oyeleye también, pero la verdad había bastante diferencia de calidad, creo, entre los dos equipos. Hemos visto un gran Eddie, como digo, Yabusel en su mejor partido de la temporada, con 30 de valoración, 19 puntos. Partido muy completo desde la línea exterior de Yabusel, también por dentro con algunos detalles en el juego interior. Ofensivamente diferencial, que es sobre todo donde Yabusel destaca, más en el ataque que en la defensa. Yaran Musa ha tenido también la primera parte situaciones, ha dejado notas de su calidad. Hoy el equipo ha funcionado mucho mejor con el Chacho que con Adam Hanga. De hecho, cuando ha habido problemas con los bases, bueno, el equipo ahí ha habido un momento en el segundo cuarto que ha estado bastante perdido. Por suerte los parciales negativos los sabíamos administrar y controlar. Ellos no terminaban de romper. En la zona creo que hemos controlado bastantes situaciones bien, hemos intimidado bien, sobre todo con un Tavares en esos intangibles fenomenal. Pero obviamente, si hablamos de este partido, tenemos que hablar del impacto de Mario Hezonja. Hemos dicho el último cuarto, descomunal, récord de triples de Mario en el Real Madrid, no sé si en la Euroliga, ahora mismo no he revisado el dato, pero súper acertado en el tiro de 3, ha entrado en calor, y cuando este tío entra en calor, pues en Europa es prácticamente imparable. Ha encontrado su sitio en el partido, no parecía tampoco estar muy activo, ha tenido pues sus cositas en el primer cuarto, luego ha ido desapareciendo y de repente ¡pum! En el último cuarto ha reventado al conjunto de Bolonia, la Virtus, la ha reventado a base de triples, saliendo desde los bloqueos, esperando el extra pass en varias situaciones, dejando pues notas de su calidad. Hoy no le ha pasado mucho el balón, pero cuando le pasaba en el tiro de 3, pues obviamente no ha perdonado, y de esa manera hemos confirmado la victoria. Lo de Hezonja no es ninguna novedad. Ya sabéis que yo lo adoro. En el momento que se siente importante en un partido, pues se va a poner el traje de modo MVP o modo crack y es capaz de hacer cosas que creo que ningún jugador, ni siquiera Musa, por ejemplo, puede hacer. Es que tiene una serie de condiciones que son exclusivas del propio Mario Hezonja. Lo de los tiros libres, problemas. Ellos, la verdad es que se nota que tampoco es un equipo a día de hoy nivel top 8, aunque es un muy buen equipo. Obviamente está Virtus de Bolonia, pero le falta quizá ese punto de más para poder pelear realmente de tú a tú con ciertos equipos. Y contento porque la derrota frente a Baskonia a mí me tocó moralmente, me dejó muy tocado moralmente, me dejó bastante fastidiado. Y este tipo de victorias tan solventes, con tan buen juego, con un buen nivel de asistencias, pudiendo correr, rebotear, ser un equipo fluido, un equipo agresivo, un equipo muy difícil de frenar desde la línea exterior. Luego también en el momento que no alimentábamos el juego por fuera, el 2x2 entre el Chacho y Eddie Tavares funcionaba bien. O sea que creo que son, en resumidas cuentas, muy buenas noticias que nos ha dejado este encuentro. Vamos a ver la semana que viene doble jornada de Euroliga, mes de marzo durísimo, como ya preveíamos, pero bueno, todo pinta muy bien, y para mí importante que EFES se quede de la ecuación de top 8, de cara a no esperármelos en ningún cruce. Equipo a evitar tanto EFES como Baskonia, también con ese parcial 0-4 en los partidos que tenemos con el conjunto vitoriano, pero eso ya lo iremos contando. En cuanto al partido, viene el rebote, ritmo ofensivo, poder correr, poder anotar incluso canastas a pocos segundos para aumentar el ritmo. En ese a cara de perro contra Bolonia les hemos ganado. Buena situación de triples, me gusta que el equipo sea valiente en ese sentido, que sea determinante para poder romper el partido por ahí, así que lo dicho, me ha gustado hoy el partido del Real Madrid, hay que decirlo, buen partido del conjunto de Chus Mateo. Déjame tu comentario, tu resumen, ¿qué te ha parecido el partido del Real Madrid? ¿Con qué te quedas? Yo obviamente con Mario Hezonja, aunque me gusta ver a este Yabusel con confianza y recuperado, como 4 titular del Real Madrid, pero sobre todo
Me quedo con el partido de Mario, también con el dominio del ritmo por momentos del Chacho, en el último cuarto también, que ha tenido un buen dominio de las situaciones. Así que genial, chavales. Dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.